La escritora peruana Karina Pacheco acaba de presentar hace poco su más reciente novela, El año del viento, publicada por Seis Barral. Se trata de una novela en la que nos propone un inesperado encuentro de dos mujeres, Nina y Bárbara, muy poco de iniciarse la pandemia en Madrid. Este encuentro inesperado de estas dos mujeres desencadena en un viaje hacia el pasado, en el caso de Nina, un recordar su infancia, su paso de la infancia a la adultez, su adolescencia, y por ende el descubrimiento de la sexualidad por un lado, pero también el descubrimiento del mundo, de lo lúgubre que puede ser el mundo, el descubrimiento de una realidad violenta que es la que aparecía en esos años, inicios de la década del 80, con la irrupción de Sendero Luminoso. Justamente sobre esta interesante novela conversé con Karina hace poco y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Book Vivant, que pueden encontrar en su local en San Isidro, en la calle Dazo. Pero también pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Karina Pacheco, aquí, en Letra Capital. Hola Karina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, El año del viento, que ha sido publicada por Seis Barral en una muy bonita edición. Sí, muchas gracias a ti, Carlos, por la entrevista y por la lectura. Bueno, a mí siempre tengo una obsesión con los orígenes, ¿no? Me interesa saber cómo parten, cómo se inician las novelas, ¿no? En este caso, cómo quizás a partir de una idea que tenías tú, o una imagen de repente tan poderosa que es la que es el germen de una historia. ¿Cómo se da el Mira, caso de esta ujú, novela? me remonto a, fíjate, justo hace exactamente 40 años, creo que ahí está el germen. Yo todavía era una niña, no tenía idea que iba a escribir una novela, pero sí, hace 40 años, justo por estas fechas, el 23-24 de octubre, en medio de unas protestas por el alza de pasajes en Cusco, un estudiante de 19 años fue detenido, golpeado de tal forma que lo mataron. Se llamaba Marco Antonio Ayerbe Flores y eso conmocionó a la sociedad cusqueña, ¿no? O sea, hubo luego protesta general de toda la ciudad. Ese fue uno de los casos emblemáticos con el que se creó la Coordinadora de Derechos Humanos y quizás era un momento, un año para mí muy feliz porque yo tenía, hay un elemento en la novela que viene de mi propia memoria infantil. Para mí era un año feliz porque yo tenía patines y estaba patinando todo el día, pero al mismo tiempo fue como sentir una muerte cruel y cruda muy cerca por la conmoción que generó en la sociedad cusqueña y al mismo tiempo porque resultaba que aquel estudiante era un exalumno de mi colegio. Yo iba a un colegio mixto y él había sido, era solo, digamos, sería unos 7, 8 años mayor que yo, ya era exalumno, pero claro, era como sentir alguien, y eso es lo que se nos transmitió en el colegio, alguien que pasó por estas clases ha muerto, ¿no? Y entonces se hablaba de las marcas de las torturas en el cuerpo del chico, del golpe, y entonces fue, digamos, una primera entrada al horror. Esta muerte, digamos, no fue producto de la violencia política, pero sí hablaba de la represión y la violencia con la que normalmente eh, se, se, se actúa ante conflictos y protestas sociales, y luego vino la impunidad, porque aunque se supo quiénes habían sido los responsables, aunque un ministro del Interior renunció y eso generó esperanza, luego no pasó nada, ¿no? Entonces yo recuerdo que no sé por qué eso me quedó como un trauma y yo recordaba que el chico siempre, desde niña, lo miraba con pena, ¿no? Como si fuera alguien cercano. Y siempre que pasaba, tenía marcado el nombre del chico en la cabeza y pensaba ese año que para mí, por un lado, era un año feliz, porque, digamos, yo estaba patinando y cuando yo patinaba sentía que volaba. Y por otro lado, empecé a abrir los ojos a la crudeza de lo que se vivía
Y por otro lado, luego vinieron los años más crudos de la violencia política en el Perú, que ha sido un trauma, ¿no? Entonces, la literatura de algún modo sirve para, desde otras maneras, desentrañar aquello que nos ha conmocionado. Y a medida que pasaban los años, yo pensaba que alguna vez tenía que escribir sobre aquel año, pero sobre en realidad ese año que engloba muchos, ese año de bisagra donde el Perú no terminaba de entender qué pasaba, y por otro lado al desembalse de la violencia que ya se da de manera bestial el 82 y más aún el 83, ¿no? Pero justo la novela termina, digamos, esa búsqueda hacia el pasado, porque está narrada desde un presente en trauma por la pandemia, pero que se remonta a ese pasado, pues concluye hacia el año 1983, ¿no? Entonces toma ese periodo del año 79, con la memoria infantil todavía, y el Perú todavía saliendo de dictadura, pero creyendo que lo que viene es democracia, y hay una serie de expectativas respecto al futuro. Y me parecía una época sumamente interesante y que a mí personalmente siempre me ha atraído mucho, ¿no? Así que ahí quizás ese germen de la novela. Claro, interesante. Y digamos, si bien el germen está, como tú dices, hace 40 años en esa anécdota personal, me da curiosidad cuál fue el momento en que esa anécdota reaparece, ¿no? Que es el momento, creo yo, en que tú decides escribir ya la novela, ¿no? Sí, yo creo que me acuerdo mucho que fue a fines del 2017 donde empecé a pensar, ya había presentado mi novela, la de Las orillas del aire, que se salió a mediados del 2017. Estaba escribiendo cuentos con Lluvia, estaba trabajando con la editorial, con títulos que vinieron el 2017, la reedición de Los vencidos de Nathan Bachtel. Estábamos preparando otro libro, el de Francesca de Negri, una reedición de El abanico y la cigarrera. Y me acuerdo mucho que para el 2018 habíamos organizado junto con la Católica, junto con Noemí Estrada acá en Cusco, y desde SECES quisimos participar en un primer congreso dedicado a Clorinda Mato de Turner. Y me acuerdo mucho que fui al cementerio un poco para, digamos, íbamos a empezar a organizar, ¿no? Bien inicios fines del 2017, inicios del 2018, íbamos a organizar este congreso Clorinda Mato de Turner, y como muchas veces me pasaba cuando yo iba al cementerio, fui a dejar flores como para decir, vamos a iniciar esto en homenaje a Clorinda Mato de Turner, y fui a dejarle flores, pero también dije, creo que ya es tiempo de empezar esa novela que va a tocar este caso, no es el tema central, pero que se ancla en este caso. Y fui a dejar flores también, le dejé una flor roja en la tumba de este chico que siempre, siempre me jalaba, ¿no? A pasar, cuando iba al cementerio, siempre me jalaba los ojos, y dije, sí, ya es momento de que yo empiece a indagar en esta novela. Y casi si se quiere a pedir permiso, ¿no? Así como fui a pedir permiso a Clorinda Mato por el congreso que se daría en noviembre del 2018, y también me acuerdo que fui al lugar donde está la tumba de Marco Antonio, porque de algún modo su caso iba a entrar dentro de esta novela. Ahora bien, aún no sabía bien la forma que iba a tener, pero y ahí, a partir de ese momento, inicios del 2018, empecé a indagar en las hemerotecas del Cusco, en los diarios del Cusco desde el año 77 hasta el 83, y luego estuve en Lima, cuando por trabajo tenía que ir a Lima, pasaba todos los tiempos libres posibles en la Biblioteca Nacional para también investigar en los periódicos nacionales de la época, y mientras más indagaba, más me daba cuenta qué fractura inmensa había entonces, como hasta ahora, entre
lo que se cuenta del Perú en Lima y lo que se cuenta del Perú en las regiones, ¿no? Y por entonces las regiones como el Cusco tenían, digamos, grandes periodistas escribiendo en los medios locales, corresponsales en Ayacucho, en Puno, que daban cuenta y uno leía esos periódicos y encontraba mucha información, paradójicamente en los medios de Cusco y en los programas radiales, eso sí lo recordaba, había muy buenos programas radiales con grandes periodistas como Arelia Arauz, Gustavo Pérez Ocampo, Efraín Palizana, muchos otros más que probablemente no puedo mencionar en esta entrevista, pero yo recordaba cómo mis padres permanentemente escuchaban siempre la radio, ¿no? Ese es un elemento que alguno tocó ahí, que digamos, era de una familia, si quieres, privilegiada, en clase media, acomodada en Cusco, pero con unos padres que estaban muy atentos, les interesaba que estuviéramos al tanto de todo lo que ocurría en el país. Por eso supongo que también tenía toda esa cosa en la memoria infantil, porque claro, yo tenía 11, 12 años en esa época y a esa edad se te graba todo y sobre todo se te graban las cosas que pueden ser maravillosas como también las más dramáticas. Entonces, ahí es que empezó la investigación y luego, bueno, yo estaba desbordada con trabajos de investigación, evaluación de algunos proyectos que he seguido haciendo como antropóloga. También estaba desbordada con los trabajos de la editorial, y, pero necesitaba escribir y en ese interín fui terminando los cuentos que tenía sueltos por aquí y por allá y salió Lluvia. Y entonces Lluvia se publicó mi libro de cuentos a fines del 2018, el 2019 otra vez desbordada con el trabajo de la editorial, con otros trabajos para, digamos, ganar ingresos, de hacer corrección de estilo, edición de libros para terceros. Y a fines del 2019 dije, ya, me olvido de todo y programé y empecé a escribir la novela, ya con una claridad más de por dónde iba, con una claridad más del escenario, de los personajes centrales. Y dije, ya, empiezo, más o menos ya sé por dónde empieza, por dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que llegar. Y empecé la novela a fines del 2019, a inicios del 2020 me fui a viajar a Abancay, Andahuaylas, para tomar bien cuenta de los escenarios y hacía entrevistas también a gente que había sido joven en esos años, algunas entrevistas en Abancay, a personas que han trabajado el tema de los derechos humanos y la violación de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno en esos años. Y todo lo que encontraba me desbordaba, ¿no? Y fue bien importante hacer ese viaje y también veía las fotografías de Abancay y Andahuaylas de los años 70, 80, la gente que me contaba cómo eran los viajes en esos años y de algún modo yo misma hacía el viaje y ya había programado como parte, para mí era importante porque eso sí estaba dentro de la novela, que hubiera algo crucial que ocurre a la distancia, como suele ocurrir a veces cuando salimos muy lejos de donde estamos, vienen las grandes preguntas que la intensidad del presente en el lugar donde vivimos no nos permite ver, ¿no? Entonces yo ya había pensado que la novela se narrara desde un presente con un encuentro dramático que ocurre en Madrid, que va a hacer que la narradora se remonte a hacerse las preguntas que nunca se hizo mientras estuvo en el Perú. Entonces yo tenía ese presente, pensaba hacerlo en Madrid, más o menos algo que ocurriese entre enero y mayo o junio del 2020. Y también me autofinancié un sabático, había terminado de pagar la hipoteca, una hipoteca tremenda de muchos años de mi departamento. Digo, ya, ahora me voy a tomar 4 meses para escribir y no hago nada más que escribir, me olvido de todo, solo estos 4 meses los voy a trabajar intensamente para poder hacer el hueso de la novela, ¿no? De principio a fin, y luego ya vendrá
el pulido, ya podré volver a mis actividades, pero en eso vino la pandemia. Yo estaba ya en Madrid y entonces la pandemia en el presente se atravesó en la novela, y si bien la novela sigue ese viaje al pasado, ese diálogo entre el mundo y el puesto de cabeza con la pandemia y un Perú que se reveló con tantas fracturas y tantas carencias y tantas desigualdades y tragedias, gente muriendo a raíz de la pandemia, hacía un diálogo con ese Perú de 40 años atrás. Y entonces, aunque la novela no se centra obviamente en este tema, hay, en ese remontarse al pasado de ida y vuelta, hay un diálogo. Ahora que mencionas, claro, esta vuelta al pasado, que justamente como tú mencionas, parte de un encuentro, ¿no? entre Nina y Bárbara. Es interesante porque tú hablabas hace un rato de estas bisagras, ¿no? En el tiempo, digamos, salíamos de una dictadura, empezábamos una nueva experiencia democrática, ¿no? Con todos los buenos augurios que uno... Eh, pero también siento la novela como una novela de descubrimiento, en el caso particular de la protagonista de Nina, digamos, del mundo, ¿no? Es un descubrimiento eh, digamos, doble, es personal en el sentido de que sale de la niñez, digamos, no está en el trance de la adolescencia, con todos los cambios y descubrimientos que conlleva eso, pero al mismo tiempo está el descubrimiento del mundo, ¿no? Es decir, de eh, de la realidad social y en un momento además complicado que es el surgimiento de la violencia, ¿no? Sí, o sea, la novela, como la han definido algunas personas, es una novela de aprendizaje, tiene su lado de medio policial, de búsqueda de qué pasó con Bárbara, y está la parte de la niña que, que admira a este personaje que ha sido su prima, una suerte de alguien que le va abriendo los ojos al mundo y ese aprendizaje, ¿no? Y creo que me he sentido muy cómoda, paradójicamente nunca había trabajado una novela de aprendizaje, pero me parecía que la literatura de algún modo nos permite, al compartir el aprendizaje de un personaje que va abriendo los ojos al mundo, abriendo los ojos hacia su propio cuerpo y los cambios en su propio cuerpo también, y abriéndose al mundo también, de algún modo permiten extender una suerte de puente con los lectores, porque una novela, a fin de cuentas, nos supone un aprendizaje. A mí me pasa con las novelas que me abren ventanas, me abren a mirar a otros ojos, y cuando ves otros ojos que están abriéndose a aprender, hay, digamos, una suerte de enlace, y no se me había ocurrido que la novela iba a generar este enlace, ¿no? Y bueno, sí, tiene este lado de novela de aprendizaje, de descubrimiento del mundo. Uh-huh. Ahora, mencionabas justamente a Bárbara, que es este personaje importante en la novela, que es, por un lado, la que gatilla este recuerdo, este viaje hacia atrás, pero también, como tú dices, tiene también una presencia importante en la historia, en el pasado. ¿Cómo fue elaborar ese personaje? Mira, yo creo que en el Perú hubo toda una generación, sobre todo, yo tengo una hermana que es 5 años mayor, y la gente de su edad y unos años mayores, y fueron, digamos, la generación, generacionalmente, fue la generación que más sufrió lo que fue la guerra interna, la aparición del terrorismo y toda la represión violenta que vino después, ¿no? Y aunque, digamos, mi hermana pues ha vivido en Cusco, digamos, es toda una generación que fue marcada, y nosotros, incluso mi generación también, pero sobre todo ahí creo que había una generación eh, que en lugares como Ayacucho, en los lugares más golpeados por la violencia, es una generación, si se quiere, perdida, dolida, golpeada, de la cual se habla muy poco, ¿no? Y quería yo indagar en un personaje
que no fuera idealizado en absoluto y que fuera alguien que de algún modo se viera atravesado por la violencia y por las grandes preguntas que se hacían muchos jóvenes de ese tiempo. Entonces, para construir el personaje, pensaba en algunas amigas que he tenido en Ayacucho, un poco mayores que yo, que me contaron cómo vivieron aquel tiempo. Claro, el personaje está en Andahuaylas, y Andahuaylas fue una de las zonas más golpeadas, aunque está en Apurímac, también estuvo en el epicentro, ¿no? Por eso no usé Ayacucho, porque yo no conozco suficientemente Ayacucho, pero el vínculo de Perú, perdón, de Cusco, con Apurímac sigue siendo muy estrecho. Me salió del Perú por mi cusqueño imperial. El vínculo del Cusco con Apurímac siempre ha sido muy estrecho, y en esos años mucho más. Entonces, podía relatar una historia desde Cusco y Andahuaylas que me resultara más fácil no fácil, pero digamos, más familiar a la hora de hilar. Entonces, he tenido amigas que me contaban cómo vivieron aquello, pero por otro lado entrevisté a mucha gente, no sé, a varios que pudieron haber tenido la edad de Bárbara, más o menos la edad de Bárbara. El mismo chico que mataron en otro contexto era de esa generación. Entonces entrevisté a muchos para que me contaran cómo se vivía el ser de izquierda, el tener una serie de ideales, y en algunos casos un romanticismo, una idea casi romántica de lo que era la lucha armada en ese periodo pre-Sendero, para poder construir más la imagen. Y por otro lado, lo otro supongo que viene ya de la imaginación, ¿no? De imaginar cómo sería, y quizás del sentimiento de esa suerte. No hay una palabra para llamar cuando alguien pierde a un hermano, ¿no? Hay la palabra orfandad. Se dice que no existe palabra para los padres que se quedan huérfanos de hijos, pero tampoco existe una palabra para definir a los hermanos que se quedan sin hermanos mayores o sin hermanos menores, ¿no? No existe esa palabra tan importante. Y aunque yo tengo a mi hermana y no he perdido ninguna hermana ni primo cercano en medio de esta ola del terror y de la violencia, sí, no sé por qué, siempre he sentido que me faltan hermanos y que probablemente en ese tiempo desaparecieron. Entonces, quizás el personaje narrador Nina, que es un personaje ficticio, también bebe de ese mi sentimiento de me falta, he perdido una hermana, un hermano o muchos hermanos. Ujú. Ahora que hablas esto de la pérdida, de las ausencias, digamos, ¿no? De las muertes, pensaba en algo de la novela que también me pareció muy interesante, que es esta presencia de estos textos líricos, poéticos, que se intercalan a lo largo de la historia. ¿Cómo fue que pensaste esta inclusión? Mira, originalmente la novela iba a tener un solo narrador en primera persona, pero mientras la empezaba a escribir, sentí que me estaba cansando de esa primera voz. Yo había hecho ya la novela, ya tenía la construcción, y cuando empecé a ponerle más carne al hueso, en eso vino la pandemia, y yo sentí que definitivamente una sola voz me cansaba a mí como escritora, y necesitaba de la irrupción de otras voces. Y quizás el silencio de la pandemia, ese confinamiento y ese silencio de las calles permitió, si quieres, escuchar, entender, aterrizar en la necesidad de otras voces, las voces de los muertos, ¿no? Y en ese sentido aparecen con otro estilo que tú que ves, que mencionas, que es más lírico, porque creo que la voz de los muertos no es como nuestra voz. Si hablan, sea a través de los recuerdos, a través de la memoria, a través de la imaginación o a través de los sueños, creo que se expresan como ese lenguaje más simbólico, más que va más a la médula de las cosas. Y en ese sentido aparece esta voz de ese otro tercer personaje, importantísimo también, que es una vieja, que ha sido una abuela de Bárbara,
y que va interpelando, ¿no? O sea, el personaje no se quiere atrever a recordar otra cosa que no sea lo dulce y viene esa voz como para decir, recuerda con la complejidad que hay que recordar. Y la va interpelando de diferentes maneras, casi con ese lenguaje poético. Y luego aparece esta otra voz, que es la voz del personaje que se busca, del cual no se sabe qué ha ocurrido, que parece despertar también en medio del silencio. Y que el propio silencio de la pandemia, ese no saber y la incertidumbre y el silencio generalizado, es como que empujara a que esa voz emerja de manera más puntual, menor, pero también emerge. Y creo que como construcción literaria también me gustó que no fuera una voz omnisciente la que va narrando todo, sino que fuera más polifónica. Ujú. Un poco para ir terminando, y sin ánimo de hacer spoiler, pero una de las escenas que a mí más me impactó y que me conmovió mucho es una escena que está casi al final, pero que no voy a mencionar el contexto, pero que tiene que ver con justamente estos dos personajes, que son Nina y Bárbara, ¿no? Y cuando Nina se pone a cantar, ¿no? Una canción, Viento dile a la lluvia, de Lito Nevia. Eh, Sí. yo sentía que también me quebraba mientras leía esa parte, ¿no? ¿Cómo fue esa? Me alegra que lo menciones porque por esa canción es que la novela, desde el principio, tuve la certeza que en algún punto la novela tenía que tener la palabra viento. No sabía cómo iba a ser ese viento del título, pero fue una escena, me acuerdo muchísimo, estaba acá en mi casa y como ocurre cuando estás empezando a escribir una novela, esto fue a inicios del 2020, ya tenía a veces caminando en la calle, venían unas escenas, esto, el otro, y me acuerdo que de pronto estaba tan embebida en el inicio de la construcción de la novela, se me vino la canción a la cabeza y no podía quitármela de la cabeza, ¿no? Y estaba todo el tiempo, y en eso me imaginé esa escena de las dos, digamos que es una escena que se remonta al pasado, de un momento en la vida de una niña y la otra que es adolescente, cumbre, literalmente cumbre porque ocurre en una cumbre, donde van a empezar a cantar esa canción y la que va a cantar esa canción es el personaje que ha desaparecido, ¿no? Y en esa canción hay esa cosa de querer volar, ¿no? Y entonces se ponen a cantar esa canción y a gritarla, ¿no? Y yo me imaginaba, y mientras me acuerdo que la imaginaba, me ponía a llorar. O sea, esta escena tiene que ir en la novela sí o sí, y la novela no sé por dónde, pero tiene que tener la palabra viento por la canción Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Y luego con todo lo que dice después se vinculó, sin saberlo, también con la pandemia, porque dice, hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Entonces había eso del encierro, de que tiene tantas múltiples connotaciones en el tema del encierro, ¿no? Sí, es Gracias por verdad. la pregunta, porque me permite contar eso que es para mí bien importante en la novela y esa escena. ¿No? Y gracias a ti por la novela y gracias por esta gran conversación. Muchas gracias, Karina. Ha sido un A placer ti, como siempre. Carlos. Igualmente, y vamos a seguir oyendo a Lito Nevia y a Charlie, que acaba de cumplir 70 años y sé que tú también eres fan. Exactamente. Muchas gracias.